Listo. Bueno, vamos con la segunda parte de funciones, ¿sí? Ya habíamos definido una función y habíamos determinado que una función es una relación de dos variables, una variable dependiente y una variable independiente, ¿ok? Y que el resultado de aplicar esa función, bueno, tenemos una, eh, un conjunto de variables, ¿sí? Es un conjunto, ahí está, un conjunto de pares ordenados, XY, tal que, ahí está, tal que X pertenece, a ver, X pertenece, ¿ok? X pertenece al dominio y Y pertenece, ¿ok? Ahí está, Y pertenece al contradominio, ¿de acuerdo? Entonces, esos son pares ordenados. Y lo que hacemos con estos pares ordenados es la posibilidad de graficar nuestra función como una figura, ¿ok? Una figura así, de tal manera que esta es la función f de x, ajá, para cualquier valor de x, y aquí en esa función vamos a tener un punto, ¿sí? El punto que llamamos, bueno, el par ordenado, que es x0, ¿recuerdan? Que habíamos establecido x0 y y0, ¿sí? Tal que ese punto nos da un valor de x dentro del plano cartesiano XY, que es ese valor de x, ese es x0, el valor para x0, y el punto del plano y para la coordenada y ese se conocemos como f de x0. ¿Ok? Eso es el valor de y, ¿sí? Pero es el punto de f de x0. Bueno, esa es la terminología que vamos a estar empleando. Aquí tenemos este conjunto de pares ordenados, el cual tabulamos, ¿sí? Recuerda que hacemos una tabulación y entonces podemos obtener la gráfica. Bien, ahora, esas funciones las clasificamos en dos grupos importantes, que son las funciones algebraicas, ajá, y unas funciones que se llaman trascendentes. Trascendentes. ¿Ok? No voy a ponerle trascendentales, ¿eh? Trascendentes. Bien, ¿cuáles son las funciones algebraicas? Bueno, su nombre lo dice, ¿ok? Y aquí vamos a marcar las funciones trascendentes. No son muchas, de hecho son muy poquitas. Bueno, puede haber muchas más, pero dentro de la clasificación, pues muy simple. Bueno, empecemos por la función lineal, ¿ok? ¿Qué es la función lineal? Bueno, es una función f de x que nos representa una recta, una línea recta, ¿ok? Eso es mx más b. Y la conocen o la van a conocer cuando veamos, ¿cómo se llama? Cuando veamos geometría analítica. Esa es la función lineal, ¿sí? Observen, esto es mx más b, es una ecuación de primer grado. Pero recuerde que una ecuación está igualada a algo, a cero o a cualquier valor. Entonces aquí si tenemos igual a cero, esto sería una ecuación de primer grado. Aquí en este caso, lo que nos está diciendo una función es que encontramos todos los valores de y, ¿sí? Recuerden que la función es y igual a mx más b. Y es cualquier valor, incluso cero. Si es cero, es la ecuación de primer grado. Si es y, es cualquier valor, sigue siendo una ecuación de primer grado. Pero lo que estamos diciendo es, para todos los valores de x, encontramos los valores de y eso es una línea recta. Por eso es la función lineal, ¿sí? Y lo que vamos a tener es una recta.
Luego tenemos la función cuadrática. La función cuadrática definida f de x es nuestra ecuación de segundo grado, donde tenemos ax cuadrada más bx más c. Vean que aquí ya no igualamos a 0. Si igualo a 0, si aquí tengo el valor de 0, tengo la ecuación de segundo grado. Si tengo cualquier otro valor, entonces lo que voy a tener es una parábola. Y lo que voy a dibujar es una parábola. Voy a encontrar los valores de y. Recuerden que la ecuación de segundo grado es la parábola donde y es igual a 0. Por eso lo igualamos con 0. Recuerden que este f de x me representa a y. Entonces es como si escribiera aquí y igual a, pero aquí como una función, es decir, una variable que depende de los valores de la otra variable. Bueno, tenemos la función valor absoluto. ¿Ok? La función a valor absoluto es una función f de x igual a el valor absoluto, ¿sí? De x. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí? Es un valor absoluto. Bueno, es una función muy particular. Es como una v que toca el punto cero. Así, imagínense una gráfica y tengo aquí una raya y acá otra raya. ¿Sí? Ahorita se los pongo. Y luego tenemos por último la función polinomio. ¿Ok? Esa función polinomio es una función f de x de todos los términos a x a la n, ¿sí? Bueno, a x n, a x a la n, voy a poner esta x a la n, pero bueno, me cuesta trabajo poner la n allá, más a n menos 1, ¿sí? Estos son subíndices, ¿eh? Ya sé, vamos a ponerlo así, le voy a quitar esto, ahorita lo vamos a marcar, x, bueno, más, ¿sí? Aquí a, y aquí voy a poner x, ¿ok? Y así hasta, si cabe, sí, a 0, ¿ok? Bueno, ahorita le ponemos eso 0. Lo voy a poner los subíndices. Entonces tenemos n, n va aquí abajo, perfecto. Luego n menos 1, ¿sí? Ese n menos 1 es el que vamos a tener aquí, n menos 1. No me cupo, vamos a arreglar esto un poquito más, ahí está, más para allá, ahí está, ¿ok? Ahora sí cabe. n menos 1 es un subíndice, ¿sí? Luego seguimos con n menos 2, ¿sí? Que es n menos 2, hasta n0. N0. ¿Ok? De, obviamente, x a la n. Ajá. Esta x a la n, ese es polinomio, ¿sí? Luego, n menos 1. Recuerden que los subíndices no tienen ninguna importancia, no tienen ningún significado los subíndices. Lo que importan son los exponentes. Luego, n menos 2, ¿sí? Hasta n menos n, que eso da x0. Bueno, esa es una función polinomial. Es una función que va a cruzar varias veces el eje de las x, ¿sí? N número de veces. Es una ecuación de grado n, ¿ok? Solo que aquí representada como función. Bueno, esas son como las funciones más importantes algebraicas. Las funciones trascendentes las vamos a dividir, bueno, hay un grupo que son las funciones circulares, es su nombre correcto, ¿sí? Se llaman trigonométricas. Bueno, la mayoría las conocemos como trigonométricas. Son dos funciones. Son 6 en realidad, pero acuérdense que partimos de dos funciones. La función f de x, que es igual al coseno
de x, ¿ok? Y la función f de x, que es igual al seno de x. Ahora, les voy a explicar una cosa, ¿sí? Esto en realidad se debe escribir así, ¿ok? Y debería de omitir esta parte de aquí, quitarla, así, ¿ok? Así. Porque esto ya es una función, la función coseno y la función seno, ya son funciones, ¿de acuerdo? Entonces escribir el coseno de algo es escribir la función coseno, es decir, el valor que depende del coseno y el valor que depende del seno, ¿ok? Ya conoceremos sus gráficas, ya las estudiaremos. Luego tenemos la función logaritmo, función logaritmo, logaritmo, ¿sí está bien escrito? Sí, la función logaritmo. Bueno, esta es una función f de x que es igual al logaritmo, ¿sí? De x, ¿ok? Y voy a poner lo que se conoce como la base de logaritmo. Logaritmo de x, base a, y la última función es la función exponencial, ¿sí? La función exponencial es una función f de x, ajá, tal que es un valor numérico, ¿sí? Que está en función de x. O sea, está ahí elevada a la x. Creo que está un poquito junto esta cosa. Vamos a ver si lo arreglamos más. Ahí está. Vamos a arreglarlo un poquito más. Este lo pasamos para acá. Este lo movemos un poquito más para acá. Este es de aquí. Ok. Y este es de aquí. Bueno, las funciones logaritmo y la función exponencial son muy importantes, ¿sí? Se trabajan mucho en física, en óptica, en electromagnetismo, en economía, en finanzas se trabaja bastante estas dos funciones cuando hablamos de crecimientos, crecimientos poblacionales y cosas así. Son muy importantes. Entonces estudian muchísimo y hay cantidad de teoremas que explican cada una de esas funciones. Ustedes tienen que familiarizarse con las gráficas de cada una de ellas. No sé si han visto que hay en internet de repente que suben en Facebook, ¿sí? Un monito que mueve los brazos. Y entonces sube los brazos dependiendo el tipo de función. Entonces pone los brazos así en forma de una recta. Luego aquí los pone en forma de parábola, ¿sí? Aquí los pone así abiertos, ajá, rectos. Uno recto y el otro recto, hacia arriba, ¿sí? La función valor absoluto. Aquí los brazos se hacen como ondas, ¿ok? Aquí como si fuera también una onda, ¿ok? El coseno y el seno, ¿sí? La función logaritmo, pues también la pone los brazos de tal manera que parezca un logaritmo y que parezca una exponencial. Entonces, pues sirve didácticamente para como familiarizarse de forma agradable con estos conceptos, sobre todo las gráficas. Yo les recomiendo que busquen imágenes. Ustedes le ponen ahí a Google y le ponen funciones o tipos de funciones o cada una de estas, función lineal, cuadrática y todo, y vean la imagen. ¿Ok? Familiarícense con la imagen de cada una de ellas. No se preocupen si las pueden resolver o no las pueden resolver. Ya vimos cómo se resuelven. Cada una de estas tiene un valor de X o depende de X. Lo que hacemos es le asignamos el valor de X y encontramos el valor de Y. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Por eso aquí les había puesto en un principio f de x, porque lo que encontramos es ese valor de y. A cada valor de x encontramos el valor de y. Por eso es una función que depende de los valores de x. Yo le asigno los valores de x, que es el dominio, que tenemos que aprender a encontrar el dominio. Ahorita estamos viendo las funciones. Bueno, ahora, una función, ¿sí? Se puede trabajar, ajá,
Si es por partes, entonces vamos a ver una función a trozos. Así se llama. Función a trozos. Bueno, ¿cómo es la función a trozos? Bueno, es una función que depende de x y esto va a ser igual a. Y entonces vamos a tener diferentes soluciones, ¿sí? Dependiendo del dominio en el que estemos trabajando. Esa es la función a trozos. Entonces, fíjense, una función que es x menos 2, ¿sí? Aquí ponemos un punto y coma. Si a veces no aparece el x es mayor que 0, ¿ok? Es una función que vale 4 si x es igual a 0. Y es una función que es x más 6 si x es menor a 0. Entonces, fíjense, esta función tiene 3 partes, ¿sí? Y lo que hacemos es graficar esa función. Se hace la gráfica de esa función. Entonces tenemos el eje de las X, ¿sí? La voy a hacer así, y vamos a poner el eje de las Y. Ahí está, eje X y eje Y. Recuerden que aquí tenemos el origen, nunca se les olvide que es 0,0. Nuestro origen siempre va a ser el valor o el punto 0,0. Son los dos valores, ¿eh? 0,0. 0,0. Siempre. ¿De acuerdo? Ese es nuestro origen. Ahí está. Ese es el origen. ¿Lo acomodamos bien? Bien, listo. Ahora, ¿cómo voy a graficar? Bueno, para empezar me voy a fijar en mi función. Estos son los dominios, ¿sí? Son las partes de X que debo considerar. Entonces me dice que la función vale 4 cuando X es 0. Entonces, aquí es 0, entonces mi función vale 1, 2, 3, 4. Ahí lo voy a poner 4, ¿sí? Este es mi valor 4, ¿ok? Ese es 4. La función vale 4, ahí. Ahora, fíjense muy bien. Si mi función es mayor que 0, entonces es x menos 2. Entonces voy a poner aquí, observen muy bien, a 0, ¿sí? Aquí 0. Entonces eso es x menos 2. Entonces, si x vale 0, entonces vale menos 2 y voy a buscar ese punto. Y ese punto es 1, 2, aquí. Aquí es donde vale menos 2 y vean que es vacío, ¿sí? Vean cómo estos puntos están llenos y este punto está vacío, porque ese punto no existe. Ese punto corresponde a 4, ¿ok? Entonces ahí está cortada. Es una función que ya no es continua en 4. Ahí ya no es continua. Entonces, vale x menos 2. Entonces, para todos los valores mayores que 0 de x, 1, 2, 3, 4, entonces vean cómo la función va creciendo aquí. Entonces, cuando vale 1, vale menos 1. Cuando vale 2, vale 0. Cuando vale 3, y entonces sube así. ¿Sí? Esa es una recta y va subiendo así. Luego, la siguiente es x más 6 si x es menor que 0. Entonces, ¿cuánto vale cuando vale 6? Pues voy a poner mi puntito y ese está aquí arriba. Está en 6. ¿Ok? Ahí está en 6 y está vacío, igual que este. ¿Ok? Está vacío, porque este puntito corresponde a 4 y este puntito que está aquí menos 2 corresponde a, ¿sí? 4. Por eso están vacíos, no los pongo, ¿sí? Y esta función va creciendo conforme crece aquí. Entonces, vean qué le pasa. Entonces, cuando es menor a 0, es decir, menos 1, entonces vale 5, menos 2 vale 4, menos 3 vale 3, menos 2 y así. Entonces es una función que va bajando.
Así. No sé qué tanto vaya bajando, va bajando de uno en uno, entonces así está muy bonita. Bueno, parecen paralelas, no sé si lo sean, ¿ok? Pero vean cómo nacen mis funciones, ¿sí? Depende de el dominio, o sea, ya me están diciendo cuál es mi rango, es decir, mi intervalo. Aquí mi intervalo es todos los valores desde 0 hasta el infinito. Acá son todos los valores desde 0 hasta menos infinito o de menos infinito a 0. Y este es el valor de 0. Aquí es esta función, ¿sí? Cuando veamos límites, vamos a ver que el límite es 4. El límite de esta función es 4. Y hay un límite por la izquierda, que es esta función, la de aquí arriba, y hay un límite de la derecha, que es esta función de aquí abajo. Bueno, de aquí, ¿sí? Y entonces tenemos el límite cuando la función tiende al valor de 4, cuando x tiende a 4. Esos son los límites. Ahora, observen esta función se llama a trozos, lo cual quiere decir que esta función es no continua, porque tiene un hueco. Cuando una función tiene un hueco en algún lugar de su recorrido, se dice que es no continua. Cuando no tiene ningún hueco en un intervalo, entonces es continua. Fíjense, si nuestra función aquí de 0 hacia el infinito, la función es continua. La de acá, la de arriba. Entonces, en el intervalo de menos infinito a 0 es continua. Pero en el intervalo de 0, ahí es no continua. Entonces, si yo tuviera un intervalo aquí, incluyendo a 0, sería una función no continua. Esas son las funciones continuas o no continuas. La continuidad es un concepto muy importante en matemática, ¿sí? Sobre todo en el cálculo. Entonces, ya lo trabajaremos un poquito más sobre lo que es la continuidad de una función. Ahora, vamos a ver los tipos de funciones. ¿Sí? Vamos a definir los diferentes tipos de funciones. Entonces vamos a empezar con la función, ¿sí? Explícita. ¿Ok? Entonces les voy a definir lo que es una función explícita. Ajá. Es muy sencillo, ¿sí? Nos dice, si la variable y, ay, ya me perdí, pero si la variable y está expresada directamente, si la variable y está expresada directamente en términos de la variable x. ¿Sí? Bueno, ¿eso qué significa? Es muy sencillo. Que f de x es igual a y. Esa es una función explícita que está expresada en función de la variable x. Un ejemplo, ¿sí? Tenemos que y es igual a 4x más 2. Ahí está. Esa es una función explícita. Queda perfectamente claro. Bueno, función implícita. ¿Qué es la función implícita? Bueno, esta es que nos dice, si las variables x, y, si las variables x, y aparecen en una relación, ¿sí? En una relación, pero ninguna, en una relación, pero ninguna expresa
pero ninguna de las dos está expresada, directamente en función de la otra. ¿Ok? Bueno, ¿cómo podemos representar a esta función? Bueno, aquí ya la cosa cambia un poquito. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo 4x más 6y igual a 7x menos 9, ¿sí? Esa es una función implícita, ¿ok? Aquí no sabemos en función de cuál está una variable con respecto a la otra variable. ¿Ok? Ahora, vamos con la función inversa. ¿Qué es una función inversa? ¿Sí? Dice, si se puede transformar, de modo que X queda expresada, como una función, explícita de Y. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense muy bien. Si tengo la función Y igual a 5 menos X, bueno, fíjense que esta, me voy a bajar acá para que quede así escalonada la explicación. Ahí está. ¿Ok? Fíjense que esto, ¿sí? Lo puedo expresar como f de x igual a 5 menos x. ¿De acuerdo? Esa es una función, ¿sí? Que depende de x. Ahora, esta función, bueno, esto, y 5 menos x, ahora la puedo expresar de la siguiente manera, como x igual a y, lo voy a hacer paso por paso, y menos 5 igual a menos x, ¿sí? Y luego esto lo puedo expresar como 5 menos y igual a x. Estoy haciendo álgebra, ¿eh? Y luego voy a acomodar esto. Voy a poner x igual a 5 menos y. ¿Ok? Ahora, vean, es una función, ¿sí? F de y, que es igual a 5 menos y. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es inversa? Le voy a hacer el cambio de variable. ¿Sí? Voy a hacer aquí el cambio de variable. Y vean lo que pasa, la magia, cuando hacemos el cambio de variable. En lugar de y voy a poner a x igual a 5 menos x. ¿Y ya vieron por qué es una función inversa? ¿Sí? Esta es una función inversa porque observen cómo quedan exactamente iguales. ¿Sí? Observen eso. ¿Ok? Hice una y está en función de x, ¿de acuerdo? Aquí lo que hice fue despejar a x, ¿sí? Y poner la función en términos de y. Hago el cambio de variable y entonces tengo exactamente la misma función. Y entonces dice que esta función es la inversa de esta otra. Voy a marcar
cuáles son esas funciones. Entonces, esta función, ¿sí? Es inversa con esta función. Entonces, esa función tiene una inversa o funciones inversas. Esa es la función inversa. Espero haber sido perfectamente claro con respecto a estas funciones. ¿Sí? Muy bien, quedan... todavía queda un poquito de tiempo. Excelente. Entonces, vamos a ver. Denme un segundo. Ok, perfecto. Hay otro tipo de función que vamos a explicar ahorita y que viene en su examen, pero hay que explicarla muy bien. Vamos con... Okay. Ahorita lo vemos. No lo encuentro, pero bueno, vamos a aprovechar para ver esta, que es una función muy importante, que es la función compuesta. ¿Ok? Bueno, le voy a poner así. F de X, ¿sí? Función compuesta, y se define de la siguiente manera. Es la función F que depende de G, que depende de X, ¿ok? Vean cómo están ahí los paréntesis. Esa es una función compuesta. Esa función es una función que depende de los valores de X, ¿sí? Y depende de los valores de Y. Esa es nuestra función compuesta. Bueno, aquí debemos entender algo muy importante. Les voy a hacer un pequeño diagrama, ¿sí? Un diagramilla. Vamos a ver si lo podemos entender muy bien. Espero que sí y que nos dé tiempo esta cosa. ¿Ok? Bueno, es un diagramita así. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos los valores de X. Ahí está, los valores de X. Aquí vamos a tener los valores de G, que depende de X. ¿Ok? Y aquí vamos a tener los valores de F, que depende de G de X. ¿Sí? En estas diagramillas. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Bueno, que G de X depende de X. Entonces, este es el dominio de G. Entonces, aquí tenemos al dominio de G. Ahí está. ¿Sí? Y este depende de los valores de G de X. ¿Sí? Entonces, este que está aquí es el dominio, dominio de F. Este es el dominio de F. Pero observen, como este es el dominio de G, entonces este